predica el evangelio hasta que todo el mundo haya oído. Hasta que todo el mundo haya oído. Amen. That I know that because of that experience in Esa that room, experiencia en ese next cuarto, to that bed, al lado de esa that cama, this thing is real. que esto es real. This is no fairy Este tale. no es ningún cuento de hadas. This is no mirage. Esta no es ninguna ilusión. This is no Esta no es fad. ninguna fábula. This is not given by Este the no es dado world, por so el the mundo. world cannot Por lo take it tanto, el away. mundo no me lo puede quitar. There I was on my way Yo estaba to en a head-on camino collision with hell and a in tener desperate una need of a colisión de Savior. una desesperación But por God un helped me Salvador. to come Pero to that Dios me place where I ayudó repented of a my que llegara sins a mi and abandoned the arrepentimiento ways de of mis the pecados world. y abandonar los gave my caminos life del to mundo. Christ and I don't Di mi regret vida a making Cristo that choice. y no me arrepiento de haber No, hecho it's not tal because of decisión. where I am today, No es porque donde estoy but ahora, because it got me sino porque started on the me journey that is comenzó taking en me un straight camino to que me heaven. está llevando al cielo. God gave me a glimpse Dios of faith me dio and opened fe up my heart y and abrió mi spiritual eyes corazón y mis ojos to the espirituales saving and al keeping Salvador power of His y Son, el, Jesus. y el poder How can I guardador de really su Hijo thank Him? Jesús. Is it not ¿Cómo by no living poder for Him? agradecerle sino seguir viviendo hacia I would adelante? not fail to thank my No brothers and fracasaré sisters in en Christ agradecerle for a your mis prayers, hermanos to y the a Lord mis on hermanas behalf of my en Cristo family and I por sus oraciones during por mi this familia y por assembly mí durante No este año doubt de many of you asamblea. have made mention No hay of us duda to que God muchos in de your ustedes early han morning or late mencionado night prayers. en sus And oraciones, I want you to know pero yo quiero que usted that we sepa have felt that hedge of que hemos protection around sentido us and esa God's presence and protección power de la has been presencia de very Dios real y ha sido and has muy undergirded real us and preserved y us. nos ha Thank you preservado. all for Gracias all a your todos prayers. por sus oraciones. My family and I Mi feel familia y yo very undeserving nos of the honor and sentimos kind words expressed to us honorablemente by all the Church of God. Por toda la expresión, por We toda feel la iglesia de undeserving of your Dios, demonstration of love. nos sentimos que no merecemos esa offerings, demostración de cards, amor, letters, text de messages, bondad, emails, gifts, sus and phone tarjetas, calls. sus cartas, sus mensajes Flood our home through the year. que llegan behalf a of my nuestro family hogar and durante I, el año, thank pero you. de parte de mi familia y yo, We love and gracias. appreciate every Amamos one y of you. apreciamos a cada uno de ustedes I muy want to express especialmente. a word of gratitude to my wife Quiero for being dar una a palabra de true help. agradecimiento por a mi esposa por hacer una gran ayuda hacia mí. For her love and Por su dedication amor y to the Lord and dedicación to al me. Señor y a mí. You are a blessing to my life and Ella es ministry. una bendición a mi vida y a mi I wanna thank my ministerio. children. Quiero agradecer a mis I feel hijos. that they are some good Siento troopers. que ellos son buenos soldados, They've hung right in there. que se I know it's sostienen not ahí. easy Yo for sé que you. no ha sido fácil The para changes that God ustedes, has brought los into cambios que Dios your ha lives traído a from the sus moment we vidas left Idaho to desde el follow momento after que the Lord. dejamos Idaho Thank you for your para love seguir and el camino del commitment to the Señor. Lord. Gracias por su I amor want to y thank my dedicación al mother and Señor. father for their prayers, Quiero agradecer a mi padre y a for mi their madre Christian por sus guidance by oraciones, example and precepts. por la guianza cristiana en su And I thank all my ejemplo y sus family members preceptos, for their prayers y agradecer and a todos mis familiares General por sus Headquarters staff, oraciones, thank you for your a hard todos work los and commitment to trabajadores Christ and His church. del cuartel general Your por su labors and dedicación y sacrifices of compromiso love a have Cristo y a enabled su the iglesia, church por su everywhere to trabajo y accomplish the sacrificio y many su things amor that were que accomplished. permite que la iglesia alcance las grandes General Auxiliary cosas coordinators que hemos and alcanzado department este año. directors, thank you for your work Agradezco a and los travels. coordinadores generales Strongly y a believe los that through your directores de efforts and departamentos sacrifices, the body por of todo su Christ has trabajo y been todos sus spiritually viajes edified. y todo esfuerzo y sacrificios que han Words hecho por fail el me to cuerpo de express how Cristo. deeply grateful Estas palabras I expresan am to all the qué state tan and national profundamente estoy overseers agradecido también their con todos los loyalty and supervisores de faithfulness Estado y to nacionales por su the church, fidelidad and your a service, the Cristo, general a la overseer. iglesia de Dios y a su Without your siervo, obedience to the supervisor Savior general and de la willingness iglesia. to make all the Sin su sacrifices obediencia made al through the Salvador last 12 y months, su voluntad de all the hacer los good that was sacrificios, accomplished would have gone de hacer undone. el trabajo que hicieron de estos 12 meses. Excuse me. Disculpen. Thank you for shouldering the Gracias responsibilities of this por great llevar work conmigo la alongside one responsabilidad another. de la iglesia and de Dios myself. al lado, junto Thank you conmigo. for taking heed unto Gracias yourselves por and unto the flock tomar over the sobre which ustedes the Holy mismos Ghost has al made rebaño al cual el Señor os ha overseers puesto como to obispos feed the church of para God, apacentar la which you iglesia de purchased Dios a la with cual your Él compró blood. con su preciosa sangre. Last but not least, Por último, pero wanna no thank all final, our pastors quiero and agradecer a todos los ministers for your pastores y labor and ministros por su sacrifices this year trabajo in y our local sacrificio, por el Due to trabajo your que se hicieron en las laborious iglesias efforts, locales.
days and nights por of pleading su prayers esfuerzo and laboral afflictions of the día y gospel. You noche, have been willing to suffer. Many sus souls are now on the road oraciones that leads to y heaven. sus afectos al Your work is Evangelio. not in vain. Su trabajo And no I es en believe vano God y yo holds the creo record in heaven of que all Dios your work tiene for Him. un récord en el I cielo have long por lo que understood usted that it is at hace. the local level where Yo the sé majority que el of the trabajo work gets done. se hace más a And without nivel you local there, y sin usted ahí, There would be no need allí, for no general pudiera headquarters. haber necesidad believe del cuartel general. With all my heart, Yo creo the con Church of todo God mi is corazón blessed que la iglesia to de have Dios every one of you. se siente bendecido por tener a cada uno de ustedes. I'm excited. Yo estoy entusiasmado. I don't know about you, but I'm Yo no sé de excited. usted, pero yo estoy entusiasmado. I hope that Yo somewhere espero along your journey que through this past durante assembly year, este you were able to camino see de God's este año greatness. de asamblea que pasó, Someone might say haya that there were encontrado only la trials bondad and de hard Dios circumstances a to be través de had las through the year. tribulaciones y las But if we want to circunstancias experience the difíciles joys of que fueron victory, durante el año, then there must pero be espero que hayan conflicts. podido encontrar el gozo de la victoria Surely en as we estos take a moment conflictos. to think back on this Seguramente past que year, tomamos we este remember the momento de closeness of reflejar the Lord hacia in atrás those valleys. y recordar It's been said que that nos when we go acercamos al into the valley of Señor the shadow of en death, este valle. we Y come aunque so hayamos near pasado Him por sombra de valles that de we muerte, look into His fue face que and nos say, acercamos a "Not Él, He is with miramos me," su rostro y decimos, Él está as though we were conmigo. talking to someone Así about como it while He hablábamos is absent. como alguien That cuando is too está ausente. formal, Eso es muy too far formal. away. Ese se siente But como we muy say, lejos. "Thou Pero art with decimos, me." Él está We conmigo. speak directly Hablamos to Him and He to directamente us. a Él y Él a He has nosotros. walked with us, leading Porque us Él ha in the fight caminado and con comforting us nosotros along the way. durante estas Isn't batallas it true that we can y nos ha best see our need confortado for Christ in the y Él midst puede of our ver trials? nuestra necesidad en medio de las Jesus said tribulaciones. it is impossible, Jesús but that dijo, es offenses imposible will come. de ser ofensas que vendrán. He also assured Pero us Él of nos the fact that aseguró in the world ye que en el shall mundo have tendríamos tribulation. tribulación. Brother Peter Hermano wrote, Pedro escribió, "Beloved, think it not amados, strange concerning the fiery trial nos, which is to try you as though some strange que no thing nos happened unto preocupéis you." como que alguna cosa What am I viniese trying sobre to say? But that nosotros. the trials, ¿Qué es lo que quiere decir? Que las tribulations, tribulaciones, infirmities, las offenses, enfermedades, las reproaches, ofensas, los reproches, las necesidades, las persecuciones y las preocupaciones vendrán y han venido. But glory to Pero God la Almighty gloria a that His Dios, grace has que been su gracia ha sufficient sido and it will suficiente be y sufficient. será suficiente. Jesus, in Jesús speaking to his habló a sus disciples discípulos shortly before his departure después from the que earth, haberse told them of some hard things ido de they esta would see tierra, and difficulties de they todas las would experience dificultades que iban a that would turn their experimentar world upside down. y que convertirían su cause mundo them hacia to have abajo a heavy y heart. que iba a causar que They tuviesen would un suffer pesar a en el temporary corazón, disappointment iban a when for a sufrir few days they would lose sight of Jesus. temporalmente. However, the master Pero assured el them that their maestro les sorrow aseguró would be que turned su to tristeza joy iba a when he would convertirse en see gozo them cuando again. los volviera a ver. It's interesting to Y es think on his interesante de words here. pensar que estas palabras that he shares in que John él compartió 16:22. en Juan 16, But I 22, will see you pero yo te again, veré de nuevo and your heart y tu shall corazón se rejoice, va a regocijar. and your joy no Y el man gozo taketh away. Nadie te lo quitará. Sometimes A because of veces afflictions and la trials, we aflicción y la cannot tribulación see no podemos ver him, a Él, although he sees us. aunque Él nos mira. Mary Magdalene, María overcome by Magdalena grief and sorrow, tuvo que could not see sobrepasar Jesus, su even tristeza though he de stood no ver a right in front of Jesús, her. aunque estaba Él But he enfrente saw de her ella. and Pero Él la inquired of her miró grief, and then y miró whispered su her name, pesar at which time she cried, y "Master." habló, y cual ella dijo, was Maestro, so nigh. Él estaba ahí. Two men walked together Dos to hombres Emmaus, caminaban de disappointed Maús, and disillusioned disolucionados because of por things las that had cosas happened. que habían pasado. Did you ever have things happen ¿Ha to usted you, my dear tenido brother? cosas que le han My dear pasado, sister? mi estimado hermano y mi estimada Did hermana? things happen Las to us cosas que this pasaron year? en este año, Of course. claro, Yes. sí. But just like Pero Mary igual que María Magdalene and Magdalena y these two estos men, dos Jesus saw hombres, us Jesús nos preoccupied miró with trials preocupados en la and sorrows and tribulación drew nigh, y en la and that tristeza still que small teníamos voice en la spoke our noche, name. pero aún And we habló also y cried, mencionó nuestro "Master," nombre, al upon cual nosotros realizing decimos, that the best Maestro, escort on the realizando pilgrimage que of life la was mejor still cuidado with us. sigue siendo Él con nosotros.
Would you agree with me that ¿No God está is usted de still our acuerdo de refuge que Jesús and sigue strength, siendo nuestro a very refugio, present nuestro help in refugio y trouble? nuestra fuerza en el momento que se Listen to the presenta la word. tribulación? Blessed is the Escucha man that trusted la in palabra. the Lord, Bendito el hombre and que whose confía en el hope the Lord Señor is. y cual su esperanza Blessed está en are el the Señor. undefiled in the way who Benditos walk in son the los law of the que Lord. caminan en el camino Blessed del are they that Señor. keep His Benditos son testimonies aquellos que guardan sus testimonios and that seek Him y with que the whole buscan heart. con todo el corazón. Regardless of the No importa la circumstances this past circunstancia year, de este año pasado, God has seen us through Dios and we are nos ha blessed. ayudado y nos ha we bendecido. trust in God, Y then we know that if confiamos en some evil Dios y should come our sabemos way, que aunque if venga God el mal permitted sobre it, and it nosotros, was not for our hurt, y but si Dios lo rather permite, for our no good. es para que seamos lastimados, sino para nuestro bien. The Bible La demonstrates Biblia that God's blessings demuestra are whatever las He bendiciones de gives us, Dios, que todo lo que Él or nos allows da into our lives nos that bring permita en us nuestras closer to vidas Him. para que nos acerquemos más a Certainly Él. the experiences of this Ciertamente la past year have experiencia helped de me este to año understand pasado that me ha ayudado a nothing is as entender important que no hay as the nada más eternal. importante que lo eterno. Temporary Las things cosas will soon be gone. temporales van a pasar This life is a y esta vapor. vida se va a vaporizar. So we must hold Por lo tightly tanto, to Christ. debemos de agarrarnos cercamente If de it's God's Cristo. purpose in these Si es el last days propósito that de by Dios en trials, estos struggles, últimos and aches, días de disappointments, tribulación, we come to this revelation, venimos a esta and I revelación say, y yo God digo, give us strength to Dios, endure it danos all. fuerza And by your para grace we hacerlo shall todo overcome. y por la gracia lo It's been said that sobrepasaremos. sorrow Y with se ha Him must dicho be sweeter than any joy that I que have known. la tribulación con Él es más dulce que cualquier cosa. An American gospel Un singer, cantante I americano wonder if del Sister Janet is cristiano here already, but I'd like her to help us escribió with this. y cantó, y le voy a pedir a nuestra hermana Yane que venga y An nos lleve en American este gospel canto. singer and songwriter Este named Andre Crouch sang, cantante, compositor Through it all, Andrew Cole I've dice, learned to a trust través de in todo ha aprendido I've a learned to confiar en trust in Jesús, God. aprendió a confiar I've en learned to Dios depend upon y, His word. y ha aprendido a confiar en su I thank palabra, God for the y agradezco a mountains, Dios and I por las thank Him for the montañas y le valleys. agradezco a Él por los I valles thank Him for the y le agradezco storms He's por brought las tormentas que ha traído y nos ha permitido For pasar. if we never have a Porque problem, si nunca tenemos we problema, wouldn't know that God Dios can nos sabrá, no sabríamos We que Él never puede know what resolverlo faith in God. y no sabríamos lo que es I'd realmente like tener for us to sing that fe song en Dios. together. Sister Janet, Le voy a if pedir a you're nuestra ready, hermana que pase come and para lead que lo us. cantemos juntos. Can we say thank you, Jesus? Podemos decir gracias, Jesús. As you can, you may be seated. Puede usted tomar asiento. I want you to know that Quiero que usted sepa I pray to the Lord que le oro al Señor often and frequently to help me to frecuentemente que me ayude yield over to the Holy Ghost. a ser guiado por el Espíritu Santo y que Él se mueva como Él quiere. I want to continue here Yo with the quiero annual continuar con el mensaje anual, address. If there is one thing that the Si hay technological algo advancements, que los avances tecnológicos, especially and especialmente y specifically in the arena of específicamente social media, en el área the de late 20th los medios century and the start of the sociales, 21st century, al finales del siglo XX y al empezar el siglo XXI, ha permitido que la iglesia pueda from time to time, ser a person comprendida may have the a opportunity través to del mundo y observe que el mundo vea que está the viva y eyes of está those en buen living in estado, another country, pero también permite que personas tengan la oportunidad en otros países poder ver la actividad de la iglesia en otras partes del mundo. Para muchos de nuestros miembros de la iglesia en diferentes partes del mundo donde la iglesia ha sido establecida, la actividad de conectarnos con los miembros de la iglesia a través del mundo ha sido de bendición y a la vez de ánimo. En los últimos años hemos podido transmitir nuestras asambleas generales a través de estos medios y no hay duda que ha sido por el bienestar de la iglesia. Pero estos medios podemos animar e inspirar no solamente aquellos físicamente que están presentes en este auditorio, pero también aquellos que están mirando a través del internet. Estos enormes avances también traen nuevos retos a través de las naciones de este mundo y creo que no nos debe sorprender que también trae nuevos retos a la iglesia de Dios. Sí, no quiero
Pensé mucho antes de mencionar lo que voy a mencionar, porque yo no quiero que usted crea que yo estoy en contra. Incluso yo tengo una página de Facebook, el cual me ayuda y me permite hacer algunas de las responsabilidades que tengo y mantenerme en contacto con los supervisores nacionales. Los medios sociales como Facebook, Twitter, etcétera, se han vuelto en una práctica muy común para muchos de nuestros miembros y ministros, con muchas otras cosas que el hombre ha inventado que pueden ser una bendición o una maldición. Y en referencia a nosotros, puede amplificar el buen trabajo de la iglesia o puede minimizar a ella. Cualquier cosa que sea en el mundo, la pérdida o lo que la gente haga con o que haga con los medios de comunicación no me tiene preocupado. Lo que me preocupa son los ministros licenciados de la iglesia y los santos que tienen nombramiento en la iglesia, que están activos en estos sitios. Si son usados para la gloria de Dios, yo no tengo nada que decir. Pero yo creo que puedo decir que los últimos años, y me siento en esto, que muchos no han sido sabios en el uso y han traído tristeza a Jesucristo, vergüenza a Cristo y a su iglesia. Me he dado cuenta de muchas cosas que han pasado y las cosas que se dicen que envuelven a nuestros ministros y me preocupan. Preferiría yo que no usaran estos medios si van a causar división y conflicto en la iglesia. Yo preferiría que no usaran los medios sociales si va a traer reproche a Cristo y a su iglesia. Sé que no podemos prohibir a nuestros ministros de que tengan una página social, pero esto es como yo me siento. No sé cómo usted se siente, pero es difícil a mí sentirme trabajar con un ministro a mi lado que esté bajo nombramientos y está involucrado en argumentos y está contendiendo. Yo no creo que esto sea saludable para la iglesia. No es los medios como Facebook o Instagram o Twitter, o para que esta institución divina, conocida como la Iglesia de Dios de la Biblia, trate de resolver estos pleitos entre los hermanos, pero es aquí en la asamblea donde se resuelven las cosas y donde siempre se arreglarán. La iglesia de Dios y los ministros no deberían de ir alrededor dando sus frustraciones o estar compartiendo lo que piensan. Mi pastor dijo hace unas semanas en una escuela en un servicio dominical, dijo de esto: ministros están tratando de arreglar las cosas con sus dedos y sus pulgares, pero deben de arreglar las cosas con sus rodillas. Yo agradezco al Señor por mi pastor. Nuestros ministros deben saber mejor que la oración es lo que necesitamos. La oración es lo que debe de ocupar al ministro de Dios. El hablar un poco con Jesús lo hace mejor. Como pongámoslo un ejemplo, una relación de matrimonio. ¿Qué tan edificante sería que en un matrimonio, cuando tenga argumentos, le empiecen a decir a través del internet lo que piensan de uno del otro y empiecen a acusarse de las cosas que ellos no pueden estar de acuerdo? Esto no traería fortaleza a la relación, sino que eventualmente destruiría la relación. Algunos han olvidado que sus comentarios, sean buenos o negativos, no solamente son
dados a los de church, casa, a la iglesia, but to others pero abroad. también a otros. Some have forgotten about Algunos han accountability olvidado for their comments que tienen how que these can ser affect them, y dar cuenta de lo que others, hablan, and even innocent people. e incluso afectan a la gente We inocente. want to be at a place where Pero there queremos is estar en enough un of the lugar love of donde God in haya our lives that we suficiente del would amor de never Dios think en to nuestras say, vidas, do, or act in donde a no way that tengamos would que hurt hacer o our brother decir or sister. algo que pueda And lastimar a much nuestro less hermano, say or do or act this way y in a que no form that would actuemos o simply allow digamos the devil algo to que take simplemente el advantage. enemigo trate de tomar ventaja. Because postings, Porque estos tweets, posteos y and tuiteos y estos blogs posted publicly on que our se available ponen worldwide, públicamente a través del mundo, available worldwide. a través del mundo, And since the posting of certain y estos information posteos de affects cierta general información headquarters, afecta al cuartel and the Church of general God y a la everywhere, iglesia de Dios en todos I lados. want to ask all of our Yo quiero good Church of pedirle God a ministers todos that nuestros use these ministros de la means iglesia de of Dios que usan communication to estos help medios me de in comunicación this matter. que me ayuden con esto. I'm not asking anyone Yo no le to estoy police preguntando a any of alguien these sites que sea policía or de police estos our sitios ministers. o que ande siendo policía de I'm nuestros asking you ministros. as a Yo le pido a minister of usted the como Church of ministro God de la iglesia de to be Dios aware of the que fact esté that your alerta online de que comments, sus comentarios en image, línea and action y su imagen y acción certainly reflect on you ciertamente first and refleja a foremost, usted primeramente, but also tend to pero reflect también upon the refleja church as sobre a la whole. iglesia de Dios a nivel mundial. I want to encourage all Yo quiero present and those animar watching by a way of todos the los que internet están presentes mirándonos a través del Remember that we internet, must have a recordarles worldwide vision que debemos de regarding tener the una work of the last visión days mundial Church del of God. trabajo de la iglesia de los últimos We are tiempos. one church, Somos una iglesia, one body, un cuerpo, one una doctrine, doctrina, one una faith, fe, in un one espíritu, spirit, and have only y one solamente head. tenemos una cabeza. And that is Jesus Christ Y ese of es Nazareth. Jesucristo, Jesús de Nazaret. Because the whole 12 months Porque have durante gone los by since we 12 were meses last que here, ya pasaron desde la and the última vez que very real estuvimos aquí, possibility of not y la remembering all that was stated in verdadera last year's address- posibilidad de que no address exists. recordemos And for the benefit of todo our lo que se wonderful dijo, church members pero por el abroad, beneficio de nuestros miembros que who están due to mirando, technical problems que a través de experienced last experiencias year, técnicas que fueron did not experimentadas el allow año for the pasado, broadcasting of que no this permitieron assembly, ver la would transmisión like de esta here asamblea, yo quisiera aquí to quote some of last year's quisiera address regarding the assembly mencionar not algunas de being las cosas represented. que se dijeron en la asamblea pasada. This has always been Esto the siempre ha church's sido position la on the posición matter. de la iglesia con The concerniente a este assembly is asunto. not representative. La asamblea no es I fear representativa. some may have Yo forgotten creo que or algunos perhaps han never olvidado, received tal this vez bit of nunca han recibido esta information, información since we are many years desde removed from que the time of the muchos earlier años han assembly. pasado desde las primeras Over a asambleas. century has now gone Han by pasado since más the de first siglo assembly and the desde la primera pioneers of the early asamblea assemblies of the Church of y las God primeras asambleas de la have gone iglesia to de heaven. Dios que han pasado, y muchos de ellos However, han we pasado ought al to carry cielo. on with the Pero same debemos de church llevar el principles, mismo principio, practices, práctica and the discipline y found in the disciplina same que se Bible. encuentra en la Biblia. We don't gather here as No nos representatives juntamos of our como state or representantes nation de to nuestros instruct the estados General Assembly of para the Church instruir a of la God asamblea de la iglesia de as to what Dios doctrines or de qué teachings and doctrina o measures should be enseñanzas adopted. deben de ser adoptadas. It was not the practice No of the fue la early church and práctica will de la never be the iglesia practice of the primitiva, last days ni church es of la God práctica de la to iglesia de receive Dios decrees from de off the recibir field to implement credos and put para upon ser the beautiful bride of implicados Christ. sobre la hermosa esposa Under de the New Cristo. Testament order, Bajo every el question orden del or Nuevo dispute was Testamento, settled by the word cualquier of pregunta God. era It will aclaradas continue con to la be the palabra de practice of Dios the last days y va a church continuar siendo la to be práctica sure de that la when we iglesia de los come to an últimos días, agreement, that such an que cuando agreement is vengamos a un according and in acuerdo, harmony que with venga el the acuerdo Holy con la armonía Bible, de la palabra de which Dios, is our guide la and cual which es nuestra contains the guianza y laws contiene we las obey. leyes que obedecemos. In all truthfulness, En toda verdad, I feel that I can me say with siento que Bishop puedo M.A. decir Tomlinson lo que el hermano that God has Tomlinson been good dijo, to us and que through Dios the ha sido years, bueno con nosotros a través de los that God has años, been good que to Dios us, ha sido bueno, and through the years of y a través assemblies, de the las good Holy Ghost asambleas, has el kept buen us in line with the Espíritu scriptures nos as ha far as mantenido en doctrine línea is con la concerned. Escritura concerniente a la doctrina. Last year I said El the año pasado majority dije does la not rule in mayoría the Church of God, but no God rules. rige la iglesia, sino Dios rige. And I will say here Yo and quiero now that the decir Church of God is que la not an iglesia oligarchy. de Dios no es una monarquía. Amen. We're in a small chosen group of people O rule un in God's church. Grupo de pequeño de gentes de Some of our people may alguna have de nuestra strong gente feelings regarding tendrán a certain topic or sentimientos fuertes subject out on concerniente the a cierto field. tema,
que se oye allá en el campo, pero quiero que la gente no entre en ese espíritu que dice, esto es como nosotros o yo lo veo y por lo tanto el resto de la iglesia también lo tiene que ver. Esa no es la forma bíblica. Iglesia de Dios, no nos hemos comprometido a hacer todas las cosas conforme a la iglesia de Dios, de considerar todas las cosas en la forma de la iglesia, de vivir todas las cosas conforme a la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Dios o los modos de la iglesia? Que todas las enseñanzas y doctrinas son probadas con la escritura. Todo lo que enseñamos y predicamos tiene que medir a la palabra de Dios. La iglesia de Dios está dedicada a estos principios del Nuevo Testamento. La palabra correctamente dividida, y no estamos interesados en fábulas o cuentos de hadas o libros o escritos por hombres o que no tienen fundamentos bíblicos. Yo creo que hemos tenido buenas, sólidas, predicación sólida en esta asamblea. Por todos los que han estado ahí en esta asamblea general, y tenemos más todavía. Yo creo que si todos apreciaríamos a un supervisor que esté apegado a la palabra de Dios y a los acuerdos de asamblea y no a las costumbres de este mundo. El mensaje anual del hermano Tomlinson en la 62 asamblea de 1967, página 42-43, no vemos que la iglesia sea la responsabilidad de la iglesia dictar costumbres a las gente de otros países que no van de acuerdo con el Nuevo Testamento, o dictarles formas de comer o dietas o cómo deben vivir. Fue la costumbre y la tradición de los judíos. Quiero decirlo bien claro. Era la costumbre y tradiciones de los judíos, y los judíos que empujaban a los fariseos de tratar de empujar a los gentiles a convertirse. Y era la ley en sus manos, pero esto no trajo la aprobación. Y la iglesia tuvo que apegarse a la palabra y al Espíritu Santo. El año tuvo que traerse la asamblea en Hechos capítulo 15 concerniente a la circuncisión, y recibieron que el Espíritu Santo pareció bien a nosotros. El Espíritu Santo no imponernos tales cosas, y escogieron a hombres cuales mandaron a las ciudades a que llevaran las cartas de los acuerdos que los apóstoles y los ancianos habían acordado en Jerusalén, y las iglesias establecidas eran en la fe y eran ordenadas por los apóstoles. Las decisiones y determinaciones y acuerdos concernientes a las prácticas y enseñanzas tenían que salir de Jerusalén, del cuartel general. Y esto iba conforme a la palabra de los profetas, como dice Isaías 2:3, salgamos al monte de Sión, a la casa de Jacob, que nos enseñe sus caminos y nos enseñe sus pasos, y salgamos de Sión, saldrá la ley, y de la ley saldrá la palabra de Jerusalén. No vamos a enseñar algo que sea doctrina o creencias de la iglesia de Dios si no hay bases escriturales y si la asamblea no ha determinado sobre este asunto. Usted debe estar seguro que si no está en la Biblia, la asamblea no tiene ningún negocio en establecer creencias y doctrinas fuera del aire. Y esto va para usted y para mí. Yo dije el año pasado que si yo creo que he encontrado algo especial, o si Dios ha revelado algo especial que tiene que ser mirado, investigado, es preferible que hable con su pastor o su supervisor, y que ellos puedan dirigirle al comité apropiado para investigar si es algo que la asamblea ya ha hablado en el pasado o no. También, si merece la atención de esta asamblea, estamos confiados que el Espíritu Santo nos va a ayudar y va a ser traído delante de la iglesia para la multitud de consejeros. Y hablando concerniente a costumbres y tradiciones, nuestro pasado supervisor general Emma Tomlinson dijo: no somos libres
I quote, de "We were not free from the no ties vamos of a customs and liberarnos traditions de las even in the costumbres y country where the church tradiciones en arose ciertos in these last países days." donde la iglesia se levanta en estos Sectional últimos días, influences of o las environment influencias were very seccionales evident in the lives of our people. que evidentemente afectan la Customs vida de were nuestra sometimes gente. brought in with those who Costumbres came a to the veces son church from other traídas por religious aquellos que entran a la iglesia, que vienen de otros Sometimes a minister organismos or a group of religiosos, ministers y a veces ministros would o preach grupos de personal ministros conviction so predican strong that the cosas people de thought convicción some things personal, were Church of God teachings, creen que son cosas only que la to find iglesia out later enseña that the church y taught después se some dan other cuenta way, que la or iglesia that lo it had enseña de otra never forma set o forth que any nunca la teaching along iglesia that ha same line. hablado concernente a ese I tema. believe, Y yo creo que I believe Emma Bishop M.A. Tomlinson Tomlinson said it very well. lo declaró muy bien. We do not see it as No the- vemos as the en la church's iglesia de responsibility Dios to dictate que to tenga la people of responsabilidad de different dictar a la countries. gente de cada país. And this does not exclude Y esto the no United excluye a los States of Estados America. Unidos. Concerning Concerniente a las customs which do not costumbres que conflict no with the tienen teachings of conflicto the con New las Testament, enseñanzas del Nuevo their Testamento standards of living, y su their forma de diet, vivir, su dieta and y such cosas parecidas. The Church of La God is iglesia not de in the Dios habit of no formulating está or en imposing formular a teaching hábitos simply to o comply imponer with enseñanzas what que traditionally simplemente or van con la customarily has tradición not o costumbres been approved que no sean aprobadas or o disapproved desaprobadas in a large segment en un of the segmento world largo or del in mundo, small area o of society. lugares Customs pequeños and de la traditions sociedad, las approved or costumbres y disapproved by tradiciones society at que large son or whether aprobadas o Christian desaprobadas por la organizations, sociedad o algún otro organismo associations, cristiano and o movements, asociación o movimientos. maybe even Tal vez incluso a small or large group un of our grupo own pequeño o ministers grande and de nuestros members propios ministros y has never miembros dictated to the no han Church sido of God dictados what por la doctrines iglesia or de Dios practices to con either doctrinas o uphold prácticas or que not sean uphold. impuestas o no As impuestas. far as the church is Conforme concerned, la iglesia concierne, Bishop M.A. Tomlinson la said we are Emma interested Tomlinson dijo, only estamos in solamente the word interesados and the en la doctrine palabra y en of la the Bible. doctrina de la Biblia. Volunteers for victory. Voluntarios para la victoria. Maybe something that's Tal vez algo a little lighter. más suave. Today they're liviano. recruiting posters for the U.S. Marines. La Marina de Use the Estados Unidos captions está that declare they are poniendo looking for a few pósters good men. que dice, buscamos unos God has cuantos also buenos been looking hombres. for a few good men. Dios está buscando cuantos buenos hombres. A few volunteers for Algunos victory. voluntarios para la victoria. The Church of God La is in iglesia de urgent need of a Dios few good volunteers for urge de victory buenos today that will hombres obey the call of voluntarios God que and puedan will go in the obedecer el spirit of llamado de Joshua Dios and y entrar al Caleb into espíritu the de mission Josué y field, Caleb para ir a into las new fields, misiones y and even take up campos some of the nuevos shepherding work y in llevar some of el our trabajo local de churches. nuestras ovejas If we en were to nuestras ask the iglesias state and locales. national overseers Si which pedimos of a them nuestros urgently needs supervisores de pastors, estados they would all raise nacionales their hand. How de about it, overseers? quienes tienen necesidad, estoy seguro que ellos levantarían sus Can the manos. young and the aged hear the ¿Pueden los Spirit calling? jóvenes entrar en ese Whom espíritu shall I del send llamado? and who will ¿A go quién for enviaré us? y quién nos irá por nosotros? Will you answer today? ¿Contestaría And usted? if you do, would Y you si answer usted in the spirit of contesta, Joshua and contestaría en el Caleb that espíritu de says, Josué y Caleb que "If the dice, Lord delight in si el us, Señor then he will bring nos us into ha this land and enviado give it us." a esta tierra es porque nos No las matter how dará bad things y no may importa get, qué tan las to cosas stand as sean. Paul did in that ship when everyone else thought it was all lost, he said, "There stood Incluso by me cuando this night Pablo the dijo que angel of cuando God, pensaba que nadie estaba ahí, I am el and ángel whom de I Jehová serve, estaba al lado de saying, mí, "Fear not. a cual yo sirvo y me dijo, no Wherefore, temas. serve ye of good cheer, for I Buenos believe siervos que yo God, creo que Dios that it shall be even as it será was told como me." ha dicho y me ha dicho a mí. This calling is Este for llamado es the para kind of los men and hombres women y who las are willing mujeres que están and dispuestos prepared to give y their preparados all to para one darlo todo they have promised to por aquel serve. que han prometido servir. Volunteers who are willing to make a Voluntarios voluntary que commitment puedan to leave hacer this world un behind, and as Jim compromiso Elliot, the martyred voluntario missionary, y dejar said, este mundo to give what they para cannot ir keep, a este mundo and misionero, gain what they para cannot dar lo que no lose. pueden dar y ganar lo que no No. pueden perder. No, No, God is not searching Dios for men no anda that think buscando themselves hombres que perfect. piensen por sí mismos Although perfection perfectamente, is the aunque la perfección But es he's una in marca, search of a few pero Él good está men who buscando por voluntarily hombres que enlist in his voluntariamente army, se enlisten the en su kind that make ejército, themselves que se pliable puedan and moldable in hacer his hands and that are ready to go and moldables reach the lost para for him. poder alcanzar a los perdidos. From what we find in the De Bible, lo que it hemos seems encontrado that en la it is Biblia true what is parece often que es said, verdad cuando se that a few dice good men don't que gather algunos in hombres flocks, si but no they se are found one juntan at a time. en rebaños, pero se When the encuentran uno wickedness por of uno. man was great in the earth, Cuando la maldad del and every hombre imagination había of the thought alcanzado of esta man's tierra, heart was only evil parece que continually, cada imaginación del hombre and God chose to incrementaba destroy the world en by maldad, flood, pero God Dios había found decidido one destruir el man mundo
por named agua, Noah. pero encontró un solo hombre llamado Bible Noé. describes Noah Y la as a Biblia describe a righteous Noah man, como un hombre justo, a man of un hombre de obedience, obediencia, a man of un faith, hombre de fe, a man who un preached hombre que righteousness to his predicaba generation. justicia en su Judgment generación, is coming, que juzgaba and this wicked and perverse world, que the venía sinner a needs este to be mundo warned. perverso y de But will maldad, there be one lleno de man of pecado, God today pero Dios who will necesitaba go un solo and hombre preach que pudiera righteousness ir y unto predicar this generation? justicia a esta generación. When Israel was Cuando oppressed Israel fue and oprimido impoverished because of the Midianites, por los Amalekites and the children of the east, they amonitas, took refuge in the mountains and dens dice que and los hijos de caves. Israel se refugiaron en las montañas The enemy y en would las come in cuevas. and destroy El the enemigo increase of the venía land e and left no destruía la substance of tierra sheep, y no ox, or dejaba ass. ningún But tipo God de found one man. animales. His name was Mas Gideon. un hombre llamado Gedeón, angel of the Lord el ángel referred de to him Jehová as a se refirió a mighty él man of como un valor. hombre de gran The valor. devil has come to El steal, diablo trató de robar, kill, and destroy a matar y a souls and destruir lives. las almas. But will there be one Pero mighty man of necesitamos valor un today hombre valiente who will hoy stand and fight que for the pueda souls of levantarse a men? pelear por las almas de los hombres, Volunteers for victory que are sea those voluntario a ready la to save the victoria lost para at any salvar al cost. perdido a cualquier And to pull them costo, out of the fire. pueda sacarlos del They are ready fuego, to preach the gospel in que enemy puedan predicar territory where el others have been evangelio afraid en to cualquier go. territorio donde They are algunos willing to go otros up tengan and face miedo the de world ir, and pero que facing puedan eternity confrontar with las sure cosas de confidence este in their mundo God, and they con are not confianza afraid en to su die. corazón, que no Paul tienen said, miedo "For de to morir". me to live Pablo is dijo, Christ, porque para mí and el to vivir die es is Cristo y gain. para mí el morir es ganancia. In God we know no En defeat. Dios no conocemos Amen. derrota. So when we volunteer Así for que God, cuando we nos hacemos volunteer voluntarios for para victory. Dios, nos hacemos voluntarios para victoria. Volunteer for victory. Voluntarios para victoria, Volunteers for victory voluntarios are not your para average victoria. people. No son la gente común, pero sino aquellos que sobresalen entre They la have some multitud. very important qualities and Tienen ciertas characteristics, cualidades y are able características men, importantes, que son hombres such as capaces, fear God, que temen a men of Dios, truth, hombres de verdad, hating covetousness, men of honest hombres report, de full of buen the Holy testimonio, Ghost and llenos del wisdom, Espíritu Santo y de not fear sabiduría, of a bondsman que toward no his creen, master, but reverence, respect, pero and que tienen admiration gran toward God. respeto y admiración Men of hacia Dios, integrity who possess an hombres de unblemished integridad, character. con Men un who do not testimonio fear the light of impecable, scrutiny que because tienen they are living carácter, lives that are pleasing to porque God. viven vidas que These agradan men a are not Dios. greedy or Estos materialistic, hombres no son and they have a materialistas ni Christian envidiosos, standing in sino word. tienen estandarte The cristiano, character portrayed before all carácter people has que earned them todo this type of testimony. es el tipo de testimonio que necesitamos. Job was this type of a man Job for era God. este tipo de hombre para Dios. Job said, Job dijo, and you can read it in y Job usted lo puede 29 leer en Job sometime when you get an 29 opportunity. cuando tenga usted la oportunidad. Job said that the Él candle dijo of God que shined upon him. La luz de And God's Dios light brillaba and en his light él led him y through the alumbraba a través de la He was known oscuridad, to be a friend y of él era God, and conocido God como amigo de prospered him. Dios y Dios le His prosperó. children knew it, Sus his hijos friends knew sabían, it, sus amigos and lo the general sabían public knew y el it. público lo sabía. This man Job didn't Este have hombre a Job no tenía reputation. una reputación, He had character. sino él tenía carácter. That godly character Ese caused young carácter men to santo flee when he came into the room. causó And que the los aged hombres to stand vinieran up. y que se The pudieran de wise pie. and noble men could not Los speak and held hombres their sabios peace. no podían estar They were tranquilos. astonished like the rulers and Estaban elders sorprendidos and scribes of como the New ancianos, Testament who took knowledge of the como disciples of escribas Jesus cuando Christ miraban a and los knew discípulos y that a they had Cristo, been sabían with Jesus. que ellos estaban con Jesús. These volunteers Estos are honest voluntarios que and son fair honestos y justos, and adhere y aquí to biblical and good moral que se standards mantienen en and have estandarte earned the bíblico y respect buenos of fellow morales, Christians. que And in the community tienen el among the respeto de la unbelievers comunidad and are known to cristiana y de los have creyentes, a godly y saben character. que tienen un carácter santo. One of the things, Una cosa, they are full of the Holy están Ghost llenos and del wisdom, Espíritu Santo y sabiduría, full of power for llenos de service. poder para They servir. have this precious Tienen guide, esta teacher, comforter, Guianza and truth preciosa, este maestro que And God is looking conforta down y from revela. heaven, Y Dios está even mirando right desde now. el cielo incluso ahora. And he's looking for Y volunteers está for buscando victory, por who will respond to voluntarios his que puedan loving call. responder a este Volunteers llamado, for victory are those whose hearts have been touched, whose que lives sus have corazones been hayan changed, sido individuals tocados, who have hayan sido counted the cost to cambiados, follow y Jesus que no importa and are la willing causa to puedan pay the seguir a price. Jesús y pagar el Volunteers precio. for victory do not count their life dear unto Que no, themselves no and are not importa lo afraid que to die if pase, ni need tienen be miedo for the de heavenly morir calling. con tal de hacer el llamado Volunteers for santo. victory
voluntarios para la victoria, están comprometidos a Cristo y a su causa, hombres y mujeres de integridad. Estos son los últimos días y va a ser necesario para que entremos en el celo y el entusiasmo y el fuego que está quemando en el corazón de nuestros antepasados para evangelizar este mundo, empezando con nuestra comunidad, las ciudades circunvecinas. Busquemos y preguntémonos si el fuego ha salido o si lo único que queda por quemarse, o si lo único que queda en quemarse son arbustos, o hasta que sean una flama intensiva en el corazón que cause que queme hasta nuestros huesos, que se extienda. No nos podamos quedar quietos y que hasta que miremos al mundo evangelizar, que ese fuego con tanta intensidad no nos permita dormir en la noche, ni nos permita estar relajados, testificando que los santos de este reino estén guiando este camino. Si usted quiere ser un voluntario para Victoria, por favor, contacta al obispo, al supervisor más cercano y déjale saber que tú eres un voluntario para la Victoria. La doctrina de Cristo, sea el error o no, yo creo que no ha habido ningún tiempo en la historia de la cristianidad donde ha habido tanta infidelidad concerniente a la predicación y enseñanza de la doctrina básica conforme a la convicción, arrepentimiento, justificación, santificación instantánea, vivir una vida en santidad, bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas conforme al Espíritu da que hablase, divorcio y el pecado de volverse a casar, fornicación, etc. Muchos cristianos han hecho muchos argumentos concernientes a esta doctrina básica bíblica, y la mayoría de la fe ha determinado hacer las cosas no escriturales en argumentos. Es triste ver que este espíritu que está trabajando en el mundo tratando de eliminar y callar a muchos, sino decir muchas de estas enseñanzas doctrinales, ha encontrado a muchos en los púlpitos que se hacen llamar cristianos en las iglesias. Y esto nunca debe ser verdad en la iglesia de Dios de la Biblia, porque ella es pilar y columna de la verdad. Este es su llamado, este es el propósito de ella antes de la fundación del mundo. Desde que la cabeza de la iglesia es Cristo y recibe la esencia de la vida de Él, la iglesia de Dios está bajo la obligación celestial no solamente de guardar toda doctrina bíblica, sino también de predicarla y publicarla. Hay un lenguaje y una herencia que mis hijos no saben o entienden como yo lo he sabido y entendido. He sido un poco negligente concernente a estas cosas. Es el lenguaje del español mexicano, es la herencia mexicana que mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos me dejaron. Que si usted no lo sabía, yo soy de padres mexicanos. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben. Mi hijo sabe esto y mi hija también, mis hijas también. Ellos saben que mis padres son originalmente de México y los padres de ellos y los padres de ellos. Mis hijos físicamente pueden ver esto en mí, ver que mis ancestros mexicanos, pueden ver incluso mi acta de nacimiento y va a encontrar el nombre de mis padres y el país de origen, pero no simplemente porque son mis hijos o porque sepan de esta información escrita. Él no quiere decir que han aprendido a conocer este lenguaje o han recibido esta herencia. Yo tengo que enseñarles, hablarles en el lenguaje de mis ancestros, la pronunciación de las palabras correctas para que aprendan a hablarlo. Yo tengo que someterlos en la cultura de mi antepasado para que ellos puedan vivirlo. Si es que es mi deseo que ellos no pierdan esa herencia. No hará nada bueno para ellos simplemente que ellos sepan de la información o tenerlo por escrito en una caja ahí en un closet.
And then for me y to de mí expect them to catch simplemente on. decir que yo espero que algún But día lo I'm going to aprendan. have to make a Pero yo strong tengo que effort hacer un trabajo to keep the fuerte language and de the mantener el heritage before lenguaje them y la herencia constantemente. Church of God, we Iglesia have a de Dios, language and tenemos un spiritual lenguaje heritage to pass y una on herencia to our espiritual natural que and tenemos que spiritual pasar a children. nuestros hijos espirituales And to others. y a otros. And it is not enough to Y simply no es have suficiente doctrine in our decir books and tenemos tracts. tratados y libros And de that these be doctrina tucked away y in que a box estos on sean the shelf guardados en somewhere. una caja o en algún But we're lugar. going to have to Pero keep it tenemos before que the people. mantenerlo delante de la gente. We can't be slack No concerning podemos these things. minimizar concerniente a esto, porque cuando se deja de predicar fuertemente la doctrina tarde o temprano, cuando se dejan de hablar estas cosas tarde o temprano, se dejarán de creer, no solamente por los miembros, sino hasta por el mismo ministro. No debemos de pensar por ningún momento que Satanás no tratará o está tratando de inyectar la gloriosa iglesia de Dios ese veneno de que no tengamos cuidado de las 29 enseñanzas prominentes, pero él no va a prevalecer, porque yo sé que hay hombres y mujeres por todos lados en la iglesia que se pararán firme con la valentía del Espíritu Santo y predicar la palabra, y en muchos lugares, incluyendo predicadores, doctrinas bíblicas es algo que simplemente ya no se habla. En otros lugares, ciertamente donde se guarda doctrina, parece que solamente se menciona el nombre, pero la predicación de doctrina bíblica parece que se ha abandonado en muchos lugares. Y no tengo duda que Satanás quiere influenciar la iglesia de Dios y en su operación. Es como que él trata de influenciar para que usted no atienda los servicios regulares. O es como decir, tenemos Biblia y no la leemos. Y él no se preocupa cuando usted tiene tratados y libros mientras usted no los lea o los predique. Él quisiera que usted crea que está bien, pero hemos sido llamados a predicar y a poner este gran esfuerzo de llenar este mundo con la verdadera predicación de la palabra correctamente dividida y bajo la unción del Espíritu Santo, para no dar una doctrina adulterada y santa. Si las almas preciosas realmente van a saber a este Jesús, entonces tienen que saber qué doctrina que se predica. Algunos dudan que Jesús tenía doctrina o enseñanza, pero la Biblia dice que la gente de Jesús en el tiempo de Jesús que se asombraban de su doctrina. Y la Biblia dice que Jesús dijo que su doctrina, a los sacerdotes le preguntaron concerniente a su doctrina. Jesús le dijo: mi doctrina no es mía, pero es de mi Padre, aquel que me envió. Sí, él tiene doctrina y enseñanza y son de su Padre Celestial y han sido reveladas a nosotros para predicar y enseñar y vivirlas. En este mundo encontraremos algunas organizaciones cristianas o gente cristiana que dice doctrina. No necesitamos doctrina, solo necesitamos a Jesús. Solo prediquemos a Jesús y vamos a predicar a Jesús. Claro. Pero no debemos de desviarnos de predicar inmutablemente la doctrina básica que enseña la palabra de Dios, que equipa al hombre a vivir una vida en victoria sobre el pecado ahora y prepara también para una eternidad en el cielo. Y algunos dicen: no hablemos de doctrina porque solo divide. Pero la verdadera doctrina bíblica, correctamente dividida, debe de ser más apreciada cuando consideramos que hay doctrinas del diablo, lo cual separa al hombre. Amén. Ellos dicen: no hay necesidad de doctrina bíblica porque la doctrina bíblica que la iglesia de Dios tiene es palabra que Jesús le dijo al Padre: yo les he dado. La verdad, la doctrina correcta trae con ello la salvación correcta, a Cristo del Calvario,
a este mismo Jesús, The decline in the preaching and in que the faith declina of la basic predicación en la teaching fe, by some groups has en las enseñanzas much to do básicas, with the y parece que hay prevalence of muchos unfaithful grupos living toward God. que The unbelief that one can be a sinning Christian. no prevalecen en vivir concernente a Dios, y parece que muchos se hacen llamar cristianos pecadores, que creen en una santificación progresiva y que no hay tortura ni castigo para los injustos, y parece que no hay nada que realmente pueda convencer al hombre del verdadero propósito de Dios para ello. Pero la iglesia de Dios se pone firme por la verdad, y ella fue establecida como pilar de la verdad, y ella se mantiene en su posición como la verdad, como la última línea de defensa para este mundo, cuando otros en otros lugares permitan a Satanás que pueda entrar en sus paredes. Ella se fortalece, es una ciudad fortalecida con paredes impenetrables, el cual se sostienen hombres de atalayas, el cual están cuidando día y noche. Lo que ha pasado en las organizaciones cristianas ya pasó, pero la iglesia de Dios no puede darle un paso a Satanás, sino debemos ser fieles a declarar que Cristo es Salvador y su doctrina, y el consejo de Dios debe ser predicado, y predicado con sinceridad por hombres y mujeres que firmemente lo creen, para que puedan ser efectivos en los corazones y en las vidas. Cristo, el Salvador del cuerpo. Jesucristo vino a las costas de Cesarea de Filipo y le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él le dijo a ellos: ¿pero quiénes vosotros decís que soy yo? Y Simón Pedro contestó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: yo también te digo a ti que tú eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo robó carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo voy a edificar mi iglesia. Yo creo que muchas de las palabras más confortables que el Salvador pudo expresar, palabras de ánimo que siempre nos va a causar a seguir en esta pelea, que la iglesia de Dios de la Biblia se sostiene hoy porque es su iglesia, y simplemente nos ha dado el privilegio de ser parte de ella. Desde que Cristo la está construyendo, nada la puede parar, y nada puede parar al Hijo de Dios. Y no es razonable que ningún miembro o ministro de la iglesia de Dios se desanime o tenga miedo o pierda su fe porque no pueda terminar lo que ha empezado. Yo me imagino si Jesús pensaba de lo mismo cuando le dijo a la iglesia: pasemos al otro lado, o si era irrazonable cuando le dijo que pensaban que no podían alcanzar, ya que Él estaba con ellos. Pero la Escritura dice que se levantó una gran tormenta con viento, y las olas empezaron a golpear la barca, y dijeron: maestro, despierta que perecemos. Y Jesús se levantó y le llamó a la tormenta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Yo descubrí que hay algunas cosas que el barco depende para mantener su movimiento hacia adelante. Dos de las son las fuerzas del viento y la resistencia del agua. La fuerza y resistencia son necesarias. Así que, mi amigo, no crea que vaya a contar contra el viento o resistencia conforme vamos en este camino angosto, pero la dirección en la cual este barco va no depende de la dirección del viento, y no importa qué dirección venga el viento o de quién viene. La fuerza del viento, sea bueno como el día del Pentecostés o sea malo como el día de Marcos, pero solamente mueve al barco. Porque Él mandó y levantó y le dijo a la mar y a los vientos que callaran. Salmo 107, 25. Dios ordena los vientos. Él manda el viento como un viento recio que llenó toda la casa del aposento alto.
Or he allows it to o come permite because he que has some venga great algo purpose porque in it. tiene And un in the propósito end, más he grande, will pero al receive the final glory. Él recibe la gloria. What benefit ¿Qué beneficia is it to the ship al that is at sea barco if the wind en la mar blows? si el viento no sopla? How will it sail? ¿Cómo va a navegar? And how will its sails be filled and ¿Y propelled cómo forward va a ir if the hacia wind is adelante not si blowing? el viento no sopla? The Bible La Biblia says dice, fire and hail, snow and fuego vapor, y stormy granizo winds y fulfill his word. nieve y vapor y Wind tormenta that blew in llenaron Mark los 4, vientos. only blew Salmo as long as the 148, Lord permitted. el viento But once que he sopló arose and spoke, en there was Marcos a great 4, calm, and they reached the solamente el Señor lo permitió, All pero the Él se trials, levantó y habló tests, y se winds calmó and el waves and viento. forces of resistance that the old Y así ship es of que Zion has encountered, son las she is still tribulaciones sailing y on pruebas, through that harbor of las holiness. olas y los vientos y las Don't fuerzas de lose hope, my resistencia que friend. el viejo Jesus barco de is Sion ha still the captain. encontrado, pero no te Stay olvides on que board. Cristo sigue siendo el capitán. Allow Quédate me a to bordo. recount some of the Permita people and decir things that try to algunas de las stop him. cosas que la And let gente us consider trató the de end of those decir y things consideremos estas and be palabras encouraged. y seamos de ánimo. Herod the Great tried to Pero stop the trató de coming parar Son la of God, venida de but Jesús, to no avail. pero no The record of his pudo. demise El is récord found in the se Gospels. encuentra Matthew 6 en los records it evangelios this way. de Mateo But when Herod 2, was dead, 11. Pero Herodes Satan murió. tried to trip him up, Satanás trató but he también de received a detenerlo, stern rebuke from pero Jesus. recibió Get thee una behind reprensión me, de Satan. Jesús. Vete The detrás. scribes and Pharisees sought to Los kill him. fariseos y los escribas trataron de John matarlo, 7:28 pero records, Juan "But no 7:28 man dice, laid pero hands ningún on hombre him, pone because manos his hour sobre él, was not yet porque come." su hora no había venido. Judas Iscariot, Judas one of his Iscarioso, own, betrayed uno de him. ellos mismos, lo Selling him traicionó, for a few lo pieces vendió of por unas silver. cuantas piezas de Another plata, denied him. otro lo All negó left him alone. y lo dejaron The solo. Roman soldiers Los romanos despised soldados him. lo The despreciaron, whip ripped into his lo flesh. golpearon sobre sus The crown of carnes, thorns le pusieron dug una into his corona de skull. espinas sobre The su shame cabeza, was reproachful. trajeron The cross he reproche, bore was la heavy. cruz que The él cargó nails era showed pesada, no mercy. los The spears, clavos the sobre spear pierced mostraron no his side. misericordia, But none of la this espada en could su stop the costado, precious pero Lamb nada of pudo God. parar al Cordero de Dios. Death, La the muerte last and final enemy, showed y el último its enemigo ugly face. final mostró Even su he was rostro. swallowed up in victory. Aún él fue tragado en victoria. Nothing could or can Nada stop the puede Son of parar God. al Hijo de Dios. He will Él build his church. edificará su iglesia. What he put into Lo motion que before pone the en moción foundation antes de la of the world fundación will del mundo va a continue. continuar hasta la eternidad. Saul of Tarsus Saúl tried de to stop the Tarso progress trató of the de divine parar el institution. progreso de la institución Only to divina, find out that solo Jesus para of encontrarse con Nazareth Jesús was de still Nazaret, very much que alive. estaba muy vivo And still today y he todavía lives sigue forever. vivo y reina para I will siempre. build my church and the Yo gates of edificaré mi hell iglesia shall not y las prevail puertas del against it, infierno are the no words of prevalecerán contra ella. Son las palabras de Cristo. Saulo de Tarso encontró que ningún hombre podía lastimar la iglesia de Dios por fuera o por dentro. Perseguir a la iglesia de Dios era perseguir a Cristo, porque ella es la pupila de sus ojos. La religión de los hombres ha tratado de pararla, tratando de construir programas. El hombre ha tratado de crear doctrinas del diablo, traer sombra y oscuridad sobre ella, pero diciendo que es de Dios y creen que no puede ser quitado. Pero Teudas, cuando fue junto con sus 400 hombres, fueron caídos, quedaron puestos en la nada y perecieron. Judas de Galilea pereció también con toda su gente. Pero cuando Jesús murió, Él siguió viviendo, y igual su iglesia, oh gloria a Dios. La iglesia no es el consejo del trabajo del hombre, sino es la iglesia de Dios vivo. La Biblia dice, ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesucristo es nuestro Salvador del cuerpo. Imagínate si digamos una comparación cuando Simón Pedro percibió que el cuerpo físico de Jesús estaba en peligro y estaba por perecer, sacó su espada y tomó las cosas en sus propias manos para defender el cuerpo de Jesús en el Getsemaní. Pero Jesús no lo podía tener de otra forma y le dijo, pon tu espada
al In lado. other words, my Father's in En control. otras palabras, mi Padre está en Put up control. thy sword. Pon tu espada a un Now, lado. for the comparison, Por la the comparación, same thing is true lo mismo today. es hoy en That día, some may perceive that que the body of algunos Christ perciben el cuerpo de Cristo como que está But en you need peligro, not to try to pero be the usted no savior of the trate de body, ser el salvador del cuerpo, God is in control. porque Dios está en control. We don't need to take No matters necesitamos into our own tomar hands. las cosas en nuestras pull out propias our own manos sword. y sacar nuestra When we propia have the espada, sword of the cuando Spirit, tenemos la which espada is del the word of Espíritu, que es God. la palabra de Dios. only has one Ella Savior, solamente tiene un and Salvador y his su name nombre is es Jesús. Jesus Jesús, Christ of el Cristo, Calvary. es Jesus Christ Jesús of del Nazareth, Calvario, the Jesús de Alpha, Nazaret, the el Omega, Alfa y la the Omega, beginning and el the principio end, y el he who was, fin, el and que is, era, el que and es is to y el que come. ha de venir. Praise Oh, God. gloria al Señor. Jesus Christ Jesucristo is the source of authority, es la direction, única and fuente de life. autoridad, dirección y de vida. Because Por causa we feel a deep sense of concern que tenemos una preocupación muy profunda por la paz, la pureza y el progreso de la iglesia, which is the most por lo important más and importante y más institution in the world. la institución más significativa en el mundo, y porque tiene una grande responsabilidad hacia Dios de brillar delante de los hombres para que todos puedan ver sus buenas obras y glorificar al Padre que está en el cielo. Yo he escrito y quiero compartir lo siguiente: Keeping Christ in view. manteniendo a Cristo en la mirada. A man was present Un at a hombre rehearsal of a mass estaba band of 500 presente pieces at a band festival en where un several festival thousand donde se musicians juntaron gathered annually. miles de músicos The master of this anualmente, great band was a y el foremost maestro band de director esta of his day. banda, el que iba a dirigir Sometime at the por algún rehearsal, the tiempo members of the durante group las sat prácticas, spellbound los at the marvels miembros being worked with such que a se habían mass preparado of se habían instruments. maravillado con la gran But cantidad de suddenly, instrumentos, pero de This repente master of bands este stopped amo the rehearsal o este to give maestro some de la banda instructions o de la to the orquesta se trumpet paró section. y se puso hacia la And dirección de la closed his remark trompeta by saying, y cerró "Gentlemen, con estas palabras diciendo: if you hombres, can't see me, si ustedes no me pueden you're ver, playing wrong." ustedes están tocando incorrectamente. Presently, the rehearsal went on and the Presentemente music, continuó la which had práctica previously y la sounded música well, now que seemed había perfect by this escuchado ahora estaba effort. The boys perfecta por forgot este everything esfuerzo. but the fact Todos that olvidaron they were playing más the que band of a great estaban master, tocando and they para un kept grande their eyes maestro y on mantuvieron him. su mirada en él. Like this mass band, Al which igual is como great el band maestro de esta director. banda o director de There are esta moments banda, in which the hay great momentos bandmaster donde el of gran heaven observes director that de we la are out of banda que está en el harmony cielo está and playing wrong. en armonía y parece que estamos tocando This mal. tends to happen for Y the esto same parece reason de that la it misma happened to these razón gentlemen. por la que Some causó have en taken estos their eyes jóvenes off of Jesus, que toman la mirada put fuera de them on Jesús a y problem ponen or un on a problema person. sobre una persona. While it is concerning Y to him mientras that we are se not in concerniente a harmony with ellos one que no another, estamos en armonía uno it is con el even more otro, serious that es by mucho this más fact we serio are que not in causa harmony no with estamos en him. armonía con Dios. He prayed Por to the esto oró Father al in John Padre 17, 17, that they all may 21 al be one as 23, thou, a Father, que art todos in sean me, uno como tú, and Padre, I y yo in thee, somos uno, that they also may para be que one in us, ellos that también the sean world uno may y que el believe that mundo thou hast sent crea me. que tú me enviaste, And the glory y que which la thou gloria gavest que me, tú I me have diste given yo se them, las that they he may be dado one, even para as que we sean are uno one, como tú I y yo in somos them, and uno, thou in tú en me, mí that y they yo may en be él, made para que perfect ellos sean in one. perfectamente en uno. Though he looks upon the Aunque vast miró throng, sobre, he doesn't judge it by what no, he él sees. no juzga por lo que It is his ve, ear that is sino attentive es to the sound of the su heart that is being intención made, que escucha el and he is listening corazón for the y está perfect escuchando harmonious por la sound of armonía unity of perfecta government, de doctrine, unidad and de purpose. gobierno, doctrina y I believe propósito. God said to Yo Samuel, creo que "For Dios the le Lord dijo a seeth not as Samuel, man seeth, porque Dios no mira lo man que mira el looketh on the hombre, heart, porque el hombre mira lo que man está de looketh on the afuera, outward appearance, but the Lord pero looketh Dios, on the el heart." Señor mira el corazón. And Jesus said, Y "For the Jesucristo abundance of dijo, the por la heart, his abundancia del mouth corazón, speaketh." habla la boca. You see, Usted mira, we may look the part, podemos ver aparte, but praise be to God that He y is gloria al listening to Señor the que está sound of our escuchando heart. sobre el sonido de nuestro And corazón. when something is out Y of cuando algo tune, está fuera de He tono, is able to say, Él podrá "Stop. decirlo alto. If you can't Si no me see, puedes mirar, you're playing estás wrong." tocando incorrectamente. There is probably no one better qualified No hay than a nadie band más director to know calificado whether or que not the el group is director de playing una in banda harmony. para saber si están en His many armonía o years no. of experience Sus directing muchos and his años acute knowledge of the de musical notes and dirigir las sounds
músicas, las notas, que le permitirá poder ver si la banda está en armonía. Incluso cuando el ruido de la multitud de la gente, él te dará cuenta si están todos tocando correctamente. Pero el director excelente de la banda no simplemente se va a conformar con que se escuche bien, sino traerá el sonido perfecto, porque él sabe que la única forma que esto puede ocurrir si es que cada uno de los que están en esa banda se mantiene su mirada en él conforme él dirige. Y en esta gran práctica de la vida, nuestro gran maestro Jesús, él espera que estemos en perfecta armonía como un ejército en orden. Debemos de mantener nuestra mirada en él y en su palabra. Debemos que todos los miembros y ministros seamos fieles a las enseñanzas bíblicas, a la doctrina de la Biblia y las recomendaciones de la asamblea. Si no, estaremos fuera de armonía. No solamente él tiene las hojas de música hablando, la cual él dirige el sonido de la banda, pero él, Cristo, es el autor de toda la música, y en los cuales los tambores tienen que tocar y nuestras trompetas sonar. Él tiene el conocimiento completo para juzgarnos correctamente, si estamos en armonía o no, no importando lo que el mundo diga o lo que nosotros pensemos. El apóstol Pablo, este gran maestro de la iglesia, tomó sobre él la guianza y la autoridad para ayudar a la iglesia de Dios en estas preguntas. ¿Fue Pablo crucificado por usted? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre del Pablo? Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? En la iglesia de Corintios había muchas cosas que estaban pasando. Tenían la gracia de Dios, estaban enriquecidos por él en doctrina, en enseñanza y en hablar, ricos en conocimiento y sabiduría moral. Pero este era el testimonio de Cristo que confirmaba a través de la predicación de Pablo, pero era confirmado a través de las señales y los milagros, y mucha de la gente y millones de gente en la ciudad podían ver a Pablo. Pero Pablo dijo, ustedes vienen sin ningún regalo. Tal vez tenían fe, pero sanidad y milagros y profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lengua, interpretación de lenguas. Esta iglesia ha sido llamado a la gran confraternidad de su Hijo. Pablo dijo en sus escritos, a ellos que son santificados en Cristo Jesús. Esta era la descripción de aquellos que componían la iglesia local. Aparentemente esta iglesia tenía el testimonio que era una iglesia santificada, y parece que los miembros desplegaban una vida santificada delante de toda la gente y mostraban los frutos del Espíritu, que Dios estaba en control en sus días diarios. Aún Pablo tuvo que testificar y decirles santificado. Es un testimonio para toda iglesia local hoy en día. Es un buen testimonio para toda la iglesia que debamos de tener, que ella es una iglesia santificada. Pablo dijo a los llamados santos. Una persona no puede saber los motivos por los cuales Dios está llamado, cual Jesús te salvó, pero no hay ninguna cuestión indudable o propósito del llamado de redención, que es de que estemos libres del mundo, que estemos sin mancha y sin arruga, y mantengámonos como santos de Dios. Y cuando todo parezca bien, como una banda en armonía, a la inexperiencia de nuestro ojo no podemos pedir nada más. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Entonces, ¿por qué esta pregunta profunda? Es porque, a pesar que tenían buenos actos decentemente delante de todos, o delante del gran maestro, delante de Jesús, no estaban en perfecta armonía, no tenían perfecta unidad ni perfecto amor. Si hay algo que estaban fallando en este punto, era presentar un frente común para una meta común. Y Pablo declaró, que ha sido declarado a mí en otras palabras, he escuchado que hay una banda no en armonía, que algunos quieren tocar con la música de Apolos, y otros con la música de Pablo, y otros que quieren tocar la música de Cefas, y otros que quieren tocar la música de Cristo, parafraseando. Pero fue el sonido de división,
el sounds of sonido de quarrel, contender, backbiting, de que whispering, están argumentando, envy, wrath, quejando, strife, hablando, swelling envidiando bubbles in the church of God. dentro de la iglesia de The Dios. Bible does say, La Biblia dice and we beseech you, brethren, to know Dice, them which labor among you, a todos aquellos que trabajan en ustedes y que están sobre ustedes en el Señor, y la cual los amonestas, el cual estimamos en amor por el trabajo y la paz sobre cada uno. Claro, estamos por darle a nuestros ministros este tipo de reverencia y honor. That's what the Bible Y teaches. eso es lo que la Biblia But enseña, not to the extent that our pero no al hope extenso and our confidence has de been nuestra transferred from the confianza head que of ha the sido church transformada over como to a cabeza de man, la no matter iglesia a un how hombre. much No God importa que uses tanto him. Dios le use. Paul didn't so much mean Pablo that it was a matter of parties or factions. Habló que no era Among de them. qué partido But this word division había, is schism, pero esta división which properly means que- tear or rend. que estaba He was destruyendo de pointing out that there adentro. was a tear Él in the estaba unity of hablando the church. que se estaba So he begs them to arrancando esa stop unidad ripping each other y por lo apart. tanto les dijo, He detente de pleads estar with them that they arrancando, cease from tearing up y the les body of pidió, Christ. deja de estar haciendo pedazos God's el cuerpo de ministers have not Cristo. been set in the church that they may become our representatives. Se ha but dicho Christ's ambassadors. que nosotros somos The evangelists, embajadores de Cristo, los pastors, and evangelistas, los teachers have a pastores work y to do maestros. for God. Tenemos un trabajo que The hacer para perfecting of Dios, the saints, para la the perfección de work los of the santos, ministry, para el trabajo the del edifying of ministerio, the para la body of edificación del Christ, cuerpo de till we Cristo, all a que come in todos the lleguemos a unity la of the unidad de la faith and fe y of the del knowledge of the conocimiento Son del of Hijo de God, Dios, unto a un a varón perfect man, perfecto, unto the a la measure medida of de the la stature of the plenitud de fullness Cristo. of Christ. None of these men Ninguno de estos hombres mencionados fue acusado de predicar algo que era doctrinalmente erróneo. all had their unique way Estoy of seguro que presenting todos the tenían una forma especial de presentar el Evangelio y de predicar el mensaje de todas las cosas. Pero entonces, ¿por qué la selección de hombres? grounds they picked themselves ¿O en qué bases se aplicaban decir yo soy de aquel o del otro? It certainly wasn't because Ciertamente no era porque los hombres mencionados estaban tratando de ganar ningún voto popular sobre la gente. Y nunca debe de ser hoy en día lo mismo. God help us to not Que Dios nos ayude que ningún ministro o líder pueda ser encontrado culpable de tal crimen. Que Dios nos ayude que ningún predicador del Evangelio o ministro licenciado de la iglesia permita entrar en este espíritu erróneo. El problema era la carnalidad en la iglesia, que parecía que habían errado en el enfoque, que habían puesto su mirada en los hombres, sus intereses personales y metas, y parece que eran llevadas dentro de la iglesia. Y a pesar que eran todos ministros de Dios, hombres My dear brethren, I want you to con know cierto interés, hermano, quiero que usted sepa que en esta parte del mensaje especialmente no fue escrito sin lágrimas y gran oración y agonía delante del Señor. Yo quisiera poder predicar algo diferente. Si estaba dentro de mí, tal vez yo predicara algo diferente. Dios sabe mi corazón y oro a Él que yo no quería estar delante de su camino. Dios conoce que he estado luchando con esto. Yo no estoy diciendo que todos son culpables de esto, pero yo percibo que hay suficiente que está pasando de estos méritos y tengo que hacer mención de esta asamblea. Yo veo a la iglesia local en Corintio, veo la iglesia de Dios a nivel mundial y hago esta comparación. La iglesia tiene la oportunidad, sí, la posibilidad de alcanzar grandes cosas para Cristo. Pero este espíritu de contención, de división, ha entrado dentro de nuestros medios y no hemos sido sobrios sobre esto, sino causa división dentro de del ganado pequeño que busca a los que tengan la misma mentalidad, tengan el mismo interés, la misma característica, y convierte del Señor uno por otro en número, pero han permitido la infiltración de este espíritu. No solamente lo han permitido, pero también ha sido tolerado. Se han olvidado que es una iglesia para todos. Se han olvidado que no es una iglesia por islera o por distrito o por comunidad o estado o región. Que se han olvidado que es una iglesia de estado o de región. Se han olvidado que no es la iglesia de Dios, es la iglesia de Dios, es la iglesia de Dios.
No tengo ninguna duda que la mayoría de nuestros ministros y miembros tienen una gran preocupación por el bienestar y el crecimiento de la iglesia. Estoy convencido en mi corazón que cada ministro está listo para hacer su parte para contribuir hacia la paz, la pureza y el progreso y la perfección de unidad en el espíritu y la fe. En estos escritos de este hombre que Dios usó, lo miramos como el gran apóstol Pablo, pero aquí trae a memoria que no era él el que había sido crucificado por ellos, sino Cristo. Que no era él el que había comprado la iglesia de Dios. Que no eran sus palabras que fueran predicadas, sino Cristo. Que no habían sido bautizados en el nombre de un gran ministro o obispo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ningún espíritu y ninguna mentalidad alta, sino simplemente dirigiendo a todos hacia Jesucristo, de regreso a su palabra y a su testimonio. En esencia estaba diciendo: yo soy nada, Apolos es nada, y esto es verdad de todos. Nosotros somos nada, solo siervos e instrumentos en las manos de Dios, igual que Pablo y Apolo. Estamos trabajando juntos con Dios. Y me pienso si nos sería mejor de mirarnos, si cada uno de nosotros pueda mirar a Jesús desde la posición que estamos tocando. Siento que debo de animar a todo el ministerio de la iglesia de Dios que se mantenga cerca a Jesús y agarren todo lo que Él tiene que ofrecer y escuchemos atentamente con nuestros oídos espirituales a la voz de Dios, a las instrucciones dadas a través de esta asamblea, para que trabajemos para el Maestro, trabajemos para el Maestro. Mantengamos a Jesucristo en nuestra mirada, y la buena forma que la iglesia se presenta, y mantengamos una sonar de la perfecta unión, de unidad, armonía en el espíritu y de fe. Y Dios nos ayudará en nuestro esfuerzo. Seguramente que seremos todos hacia el final y nos olvidaremos pronto de todas las distracciones y las cosas que interfieren, que quiten nuestra atención de la causa que hemos desposado. Pero como aquellos que tocaban en la banda, nada nos va a importar sino lo que se toca para el compositor de Cristo, el gran director de banda, el cual difiere de mantenernos la mirada. Pongámonos de pie todos. Hermana Débora, llévenos en este canto. Now I beseech you, brethren, Ahora, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos hablemos una misma cosa y que no haya división entre nosotros, sino que seamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cantemos juntos al Señor. La tierra es un alma que tenemos que alcanzar. Este es un evangelio mundial y un ministerio mundial. Predica el evangelio, esparce la palabra, hasta que todo el mundo haya oído. Hasta que todo el mundo haya oído.